Con el permiso de la presidencia, voy a tratar de ser breve para que me alcance la voz y dar lectura a lo más importante de esta iniciativa. Solamente comentaré algunos conceptos, diré algunas fechas, hablaré de algunas cifras para finalmente concluir en la propuesta. Con fundamento en los ordenamientos jurídicos correspondientes, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos a la Ley de Salud del Distrito Federal con el fin de mejorar la prestación de los servicios de salud, aumentando su capacidad y calidad en la atención al tenor de la siguiente exposición de motivos. La salud es condición indispensable para el bienestar de las personas. En todo el mundo, el aumento en las expectativas de vida de una población se debe en general al mejoramiento de sus condiciones de vida y de manera importante e indiscutible cuentan los grandes avances en la medicina que han venido a mejorar la salud pública. En México, las condiciones de desigualdad y pobreza han tenido sus efectos. Según reportes del INEGI del año 2016, para hablar de lo más reciente, la expectativa de vida era en nuestro país de 77.1 años de vida. Según la Organización Mundial de la Salud, en reporte reciente del mes de abril de 2018, la expectativa de vida bajó a 76.6 años de vida, ocupando el lugar 48 de los integrantes de la Organización Mundial de la Salud, siendo Japón el país con la expectativa de vida más alta, con 85.6 años de vida. Con esto no queremos de ninguna manera fincar la responsabilidad de un crecimiento en la expectativa de vida, solamente atendiendo al tema que se refiere a la salud, pues entendemos y es claro que los problemas de salud son problemas que pasan por fijar la atención y solución a una serie de condiciones de vida que proporcionen bienestar a las personas y sus familias, trabajo, vivienda, educación, recreación, cultura y muchos más elementos que de alguna manera estarían actuando como barreras antes de hacer uso de la prestación de los servicios de salud. Asimismo, reiteramos en este contexto la importancia de la preservación y procuración de la salud de los habitantes en nuestra ciudad y que en todo momento y en base a la ley es una responsabilidad del gobierno en turno. Es nuestro deber como legisladores contribuir con respeto absoluto al Poder Ejecutivo, impulsar leyes viables en todos los sentidos y que tengan por objeto mejorar las condiciones de vida de las personas, convertida esta en política pública. Como para seguir y entender el contexto en el que hago el planteamiento de esta iniciativa, quisiera ahora sí mencionar el camino que ha seguido. Vale la pena hacer, seguramente lo saben, pero vale la pena hacer un recuento histórico de esto. Conforme se fue definiendo el rumbo de la nación, poco después de la Revolución de 1910, se configuró el sistema de atención de la salud, reconstruyendo y equipando hospitales y creando nuevas instituciones. Ojalá y se entienda esto, o sea, no había un proyecto, no había plan. En diciembre de 1928 se instituye el Departamento de Salubridad Pública, mismo que contaba con escuela, con instituto de investigación y producción de vacunas. También en diciembre de 1937 es creada la Secretaría de Asistencia Pública. Por decreto presidencial del 15 de octubre del 43, se juntan ambas instituciones para configurar la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Sus funciones estaban claramente definidas, sumando recursos y acciones tanto de la asistencia médica y social para dar cobertura de manera congruente al control de enfermedades epidémicas y de combate a las endémicas, al establecimiento de medidas higiénicas, promoviendo la salud de la población, en particular de grupos vulnerables, y asimismo establecer regulaciones sanitarias de todo tipo. Este mismo año, y antes de constituirse la Secretaría de Salubridad y Asistencia,
El 19 de enero del 43 es creado el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo mismo que el Hospital Infantil de México, considerado este como el primer Instituto Nacional de Salud. En el 94 se crea el Instituto Nacional de Cardiología, en el 46 el Instituto Nacional de Nutrición, en el 50 el Nacional de Cancerología, el 30 de diciembre del 59 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. En 63 tiene lugar la creación del Hospital General del Ejército. En 1964 es creado el Instituto Nacional de Neurología. En julio del 76 se crea el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, ISSFAM, son sus siglas, bajo la presidencia de Luis Echeverría Álvarez. En fin, podríamos seguir anotando fechas de creación de instituciones. Sin embargo, lo que es el objeto fundamental es el camino a seguir para constituir un verdadero sistema de salud, tal y como hoy se encuentra claramente definido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para reafirmar el tema, la Organización Mundial de la Salud nos dice que un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Un sistema de salud necesita personal, financiación, información, suministros, transportes y comunicaciones, así como una orientación y direcciones generales. Además, tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero. El principal responsable por el desempeño global del sistema de salud de un país es el gobierno, pero también resulta fundamental la buena rectoría de las regiones, los municipios y cada una de las instituciones sanitarias. Amigas y amigos legisladores, es el momento de poner a la salud en el lugar de importancia que representa. Es en el contexto social un paciente, un estado crítico que puede llegar al colapso ante lo que ya todos conocemos y padecemos día a día en los centros de salud y hospitales de nuestro país y nuestra ciudad. Después de todo lo antes dicho, es momento de abordar el tema únicamente referido a nuestra gran ciudad, en donde hoy quienes habitamos en ella pertenecemos a más de un sistema de aseguramiento en salud y seguramente muchos no pertenecen a ninguno. Sobra decir el grave problema de segmentación al que de manera directa o indirecta han contribuido varias instituciones del Estado mexicano. El Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a los trabajadores y sus familias, trabajadores de la iniciativa privada. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, a los trabajadores del Estado. El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, a los soldados, a los militares. La Secretaría de Marina a los marinos, Petróleos Mexicanos a los trabajadores de Pemex, y ya ni hablar de la prestación de servicios de salud estatales y el dichoso Seguro Popular, que ahora es una condición para recibir atención médica. En conclusión, y en referencia a este tema, no podemos afirmar que lo que tenemos hoy en día es un conjunto. Hoy en día podemos afirmar que lo que tenemos es un conjunto de subsistemas, cada uno con diferentes niveles de atención, dirigido a diferentes grupos, con diferentes precios y con resultados diferentes. Algo que me parece de suma importancia es lo siguiente: la afiliación a estos subsistemas tiene una característica fundamental: no son determinados por la necesidad de las personas, sino por el empleo. Bajo estas condiciones estamos lejos de alcanzar una cobertura efectiva y servicios de calidad. Necesitamos una reestructuración a fondo y hacer efectivos los convenios de coordinación para la atención a las personas. Es la razón por la que hoy en nuestra hermosa ciudad seguimos teniendo desde hace ya más de 70 años hospitales con arquitectura de escuelitas poco apropiados para la distribución de los servicios, la atención y oportunidad en las urgencias médicas. Por la misma razón, no tenemos personal médico suficiente y capacitado,
ni en centros de salud, ni en hospitales. 6.553 médicos no son suficientes para atender 214 centros de salud y 30 hospitales, entre generales, pediátricos y materno-infantiles. 6.132 enfermeras y enfermeros. La población desprotegida es de 43.1%, lo que equivale a 3.844.000 personas en la Ciudad de México. De igual manera, la insuficiencia de camas en la red hospitalaria de la Ciudad de México, 2.445 camas censables y 1.429 no censables, según datos del Programa de Trabajo 2018 de la propia Secretaría de Salud de la Ciudad de México. De ahí la razón de que en muchos o todos los hospitales de la red nos encontremos a pacientes parados o en una silla común, no propia para un enfermo, sosteniendo sus propias soluciones que en ese momento le están siendo transfundidas. En el peor de los casos los vemos sentados en el piso en pésimas condiciones. No existen medicamentos, ni siquiera aquellos que los propios médicos de los centros de salud u hospitales de la red hospitalaria de la Ciudad de México prescriben. Lo mismo pasa con insumos y materiales de curación, lo que hace una falacia la gratuidad de la atención médica y los medicamentos gratuitos. Adicionalmente generan crisis económicas en las familias. Los medicamentos en México se compran 3 veces más caros que en cualquier parte del mundo. Y adicionalmente hay una diferenciación entre los centros de salud y hospitales en el cuadro básico que no cubre las necesidades del paciente. Si sumamos el monto de los presupuestos asignados para el año 2019, tendríamos un monto aproximado de poco más de 2 billones de pesos para las instituciones de salud. Lo menciono porque va encaminado a la propuesta. La Ciudad de México para este año tiene asignado un presupuesto de 10.634.909.128 pesos, es decir, 25% mayor al presupuesto asignado en 2018. Sin contar con los hospitales privados que hoy constituyen grandes consorcios a nivel nacional que han hecho de la salud su gran negocio, hospitales privados por todos conocidos y que ahora operan bajo un concepto de comercialización o hospital-hotel. Mención aparte merecen las aseguradoras. El fortalecimiento del sistema de salud y el aumento de su equidad son estrategias fundamentales para luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo. En virtud de que ya me pasé de mi tiempo, solamente quiero mencionar lo de los centros de salud. En un acuerdo de 1993, siendo secretario de Salud, el doctor Cumate clasificó lo que tenía como infraestructura material y dependiendo de lo que contaba los clasificó por tipos. Puso tipo 1, tipo 2, tipo 3. En mi opinión, en lugar de adaptarlo a las necesidades de la población, la verdad es que no habemos enfermos tipo 1, ni enfermos tipo 2, ni enfermos tipo 3, por lo que paso directamente a dar lectura a mi propuesta de iniciativa, si me permite la presidencia. Concluya en un minuto. Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto para quedar como sigue. Primero, se agrega el artículo 1 bis, creando el Sistema Único de Salud Estatal de la Ciudad de México para quedar como sigue. Artículo 1 bis. El Sistema Único de Salud Estatal de la Ciudad de México está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, local como federal y de personas físicas o morales de los sectores social o privado que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones y tienen por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. No estamos haciendo otra cosa más que transcribir lo que dice la Constitución, porque en la opinión particular nos parece que está perfectamente bien definida. Segundo, se modifica la fracción sexta del artículo 6 de la Ley de Salud del Distrito Federal para quedar como sigue. El Sistema Único de Salud Estatal de la Ciudad de México está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto local como federal, y de personas físicas o morales de los sectores social o privado que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. Es un artículo que solamente se refiere a las definiciones de la ley, por eso es que lo anotamos tal cual. Tercero, se agrega el artículo 1 ter a la Ley de Salud del Distrito Federal para quedar como sigue. Artículo 1 ter.
Es obligación de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México establecer los mecanismos de coordinación de acciones con todos los prestadores de servicios de salud, públicos o privados, locales y federales, personas físicas o morales de los sectores social o privado en la Ciudad de México, para dar cabal cumplimiento al derecho a la protección de la salud de los mexicanos y en los términos establecidos en la propia Constitución Política de la Ciudad de México. Concluya, diputado. Al Cuarto, fin se registra en el diario de los debates. Termino, por favor, unos segundos. Cuarto, se agrega una fracción 20 al artículo 6 de la Ley de Salud del Distrito Federal para quedar como sigue. Unidad médico-familiar. Son aquellas unidades médico-básicas donde se prestan servicios de salud del primer nivel de atención, es decir, son el primer contacto con la población y son de un solo tipo, atendiendo a su capacidad de cobertura y calidad en el servicio. Todas cuentan con la misma infraestructura, edificación y mobiliario, equipo para estudios de laboratorio y gabinete, personal médico necesario, personal de enfermería, paramédicos, ambulancias, medicamentos e insumos. Es una copia del concepto. Ya concluya, de diputado, social. ya porque Bien, se gracias. registra en el diario de Muchas los gracias por su debates su atención. iniciativa. Gracias. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones 2 y 30 de la Ley Orgánica, diputada Solache.